Era un sábado de esos que te hacen mirar al cielo y preguntarte si alguien allá arriba se olvidó de cerrar el grifo. Sachsenring, el circuito alemán que parece diseñado por un ingeniero con una obsesión por las curvas a izquierda, estaba empapado. La lluvia caía con esa intensidad que no te deja ni abrir los ojos del todo, y el asfalto, frío como una nevera olvidada, marcaba unos míseros 17 grados. En estas condiciones, la clasificación de MotoGP para el Gran Premio de Alemania de 2025 prometía ser un espectáculo de patinaje artístico sobre dos ruedas. Y, como si el guión estuviera escrito por un dramaturgo con un cariño especial por el caos, Marc Márquez se llevó la pole position, demostrando una vez más que en Sachsenring, llueva o truene, él es el rey. Johan Zarco, que venía de pelear desde la Q1, se coló en un admirable segundo puesto, mientras que Marco Bezzecchi cerró la primera fila con un tercer puesto, que dejó claro que Aprilia también sabe bailar bajo la lluvia. Pero vayamos por partes, que esta historia tiene más curvas que el propio circuito. El día comenzó con esa típica sensación de incertidumbre que solo los fines de semana de lluvia en MotoGP pueden ofrecer. Los pilotos, mecánicos y aficionados miraban al cielo con cara de ¿y ahora qué? La pista estaba mojada, pero no de esa humedad traicionera que te hace dudar si poner slicks o neumáticos de lluvia. No, esto era un diluvio en toda regla. La Q1, la primera criba para decidir quiénes pasarían a la Q2 y tendrían una oportunidad de pelear por la pole, arrancó con los pilotos saliendo al ruedo como quien entra a una piscina sin saber si el agua está helada. Johan Zarco, ese francés con cara de filósofo existencialista y pilotaje de cirujano, fue el primero en marcar un tiempo decente. No es que sorprendiera, porque Zarco ya había demostrado en Le Mans que el agua es su elemento, pero aún así, verlo liderar con su Honda del equipo LCR era como ver a un pato nadando feliz en un estanque. Maverick Viñales, siempre con ese aire de «yo controlo». Pero no me preguntes cómo, se colocó segundo, y por un momento pareció que la Q1 sería un duelo entre estos dos. El resto de los pilotos, sin embargo, no lo tenían tan claro. Las condiciones eran un rompecabezas, neumáticos nuevos, pista resbaladiza, y la presión de saber que solo dos pasarían a la Q2. Raúl Fernández, el español de Trackhouse, tuvo su momento de gloria al colarse en la segunda posición, pero Viñales no estaba para juegos y recuperó el puesto con una vuelta que parecía gritar «¡Esto es mío!». Zarco, mientras tanto, seguía mejorando su propio tiempo, bajando 11 milésimas aquí, unas pocas más allá, como quien afina una guitarra antes de un concierto. Al final, la Q1 terminó con Zarco y Viñales clasificados, dejando fuera a nombres como Miguel Oliveira, que se quedó a las puertas, y a Fermín Aldeguer, cuya Ducati no encontró el ritmo necesario para brillar en el agua. Oliveira, por cierto, optó por una estrategia de cambiar neumáticos a mitad de sesión, pero ni con esas pudo superar a los dos primeros. La parrilla desde la 13ª posición hacia atrás quedó definida con Oliveira, Aldeguer, Luca Marini, Raúl Fernández, Joan Mir, Alex Rins, Ayogura y Lorenzo Savadori, este último sustituyendo a Jorge Martín, quien, junto con Enea Bastianini y Somkia Chantra, fue baja por problemas físicos o técnicos. Y entonces llegó la Q2, el momento de la verdad, donde los grandes nombres se juegan el prestigio y sobre todo una buena posición para la carrera sprint y el Gran Premio del domingo. Pero, como si el clima quisiera añadir un poco más de drama, la lluvia decidió apretar justo cuando los pilotos salieron a pista. La temperatura ambiente no pasaba de los 15 grados y el asfalto, con sus 17 grados, era una pista de hielo disfrazada de circuito. Los neumáticos de lluvia eran obligatorios, pero aquí vino el primer giro de guión. Mientras la mayoría optó por los blandos traseros, ideales para agarrarse en condiciones extremas, Zarco y un puñado de valientes, o locos, según se mire, salieron con los medios rayados. La estrategia era arriesgada, porque los medios ofrecen menos agarre inicial, pero podían ser una ventaja si la pista se secaba un poco, o si aguantaban mejor el desgaste. Spoiler, no se secó nada. Marc Márquez,
con esa mezcla de instinto animal y cálculo milimétrico que Locamp le ha convertido en una leyenda, salió a pista como si estuviera paseando por el parque un domingo por la tarde. Su primera vuelta ya fue un aviso. 27.811. Sí, señoras y señores, en una pista donde la mayoría parecía estar aprendiendo a patinar, Marc marcó un tiempo que puso a todos en su sitio. Pero no todo fue un paseo triunfal. Zarco, que venía de la Q1 con la moral por las nubes, no se lo puso fácil. El francés, con su Honda, empezó a recortar décimas, acercándose peligrosamente al tiempo de Márquez. Por un momento, pareció que Zarco podía dar la sorpresa, pero Marc, que no es de los que se deja robar el protagonismo, apretó en su última vuelta y se aseguró la pole por apenas 1 décima y media. Bezzecchi, con su Aprilia, completó la primera fila con un tercer puesto que, aunque sólido, quedó a más de 4 décimas del tiempo de Márquez. Franco Morbidelli, Pedro Acosta y Alex Márquez ocuparon la segunda fila, mientras que Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio y Jack Miller formaron la tercera. Brad Binder, 10º, y Pecco Bagnaia, 11º, quedaron más atrás de lo esperado, especialmente Bagnaia, que parecía perdido en el agua. Viñales, por su parte, no pudo ni marcar tiempo. Se cayó en la curva 4 durante la vuelta de calentamiento, un ixide que lo mandó directo al centro médico para revisar que todo estuviera en orden. La sesión no estuvo exenta de sustos. Además de la caída de Viñales, Jack Miller también besó el asfalto en la misma curva 4, y Morbidelli se fue al suelo en la última vuelta, aunque logró mantenerse en la cuarta posición. Las condiciones eran tan complicadas que cada vuelta era una aventura. Márquez, sin embargo, parecía estar en otro planeta. Como él mismo admitió después en Dazn, su estrategia fue gestionar, pero no demasiado. Pensaba que el primer tiempo ya era para Paul, pero no quería apretar. Al final, lo hice. Y vaya si lo hizo. Su 1,27 millos. Tostemo, o 7,811. No solo le dio la pole, sino que marcó la número 700 para el motociclismo español en todas las categorías. Un hito que, sumado a que era su gran premio número 200 en la categoría reina, convirtió el día en una especie de fiesta personal para el de Cervera. Zarco, por su parte, no se fue con las manos vacías. Su segundo puesto, viniendo desde la Q1, fue una proeza. Creía en la pole, pero Marca aquí está muy fuerte, dijo el francés, con esa mezcla de resignación y orgullo que solo los pilotos que han dado todo pueden mostrar. Su apuesta por los neumáticos medios no le dio la pole, pero sí le permitió ser competitivo, y él mismo insinuó que esa elección podría darle una ventaja a la carrera a sprint si las condiciones seguían siendo húmedas. Bezzecchi, en tercera posición, también estaba contento, aunque admitió que había arriesgado y mucho. Su Aprilia, que cada vez parece más afinada, le permitió colarse en la primera fila, algo que no es poca cosa en un circuito donde Ducati y Márquez suelen ser los dueños y señores. Pero hablemos de los que no tuvieron su día. Pecco Bagnaia, el campeón del mundo y compañero de equipo de Márquez en Ducati Lenovo, tuvo una Q2 para olvidar. 11º, a casi 2 segundos del tiempo de Marc, el italiano nunca encontró el ritmo. Cambió a neumáticos blandos de lluvia tras probar los medios, pero ni con esas pudo acercarse a los primeros. No me encontraba, admitió después, con esa cara de quien sabe que el domingo será una remontada épica o un desastre. Alex Márquez, el hermano de Marc, también tuvo un día complicado. Con una lesión en la mano izquierda que lo tenía entre algodones, logró un sexto puesto que, aunque decente, estaba lejos de sus expectativas. Fabio Quartararo, que suele brillar a Busing a una vuelta, tampoco pudo con la lluvia y se quedó séptimo. Mientras que Pedro Acosta, el rookie sensación, se conformó con un quinto puesto que, aunque sólido, no reflejaba su potencial habitual. El contexto de esta clasificación no se puede entender sin hablar de Sachsenring como el patio trasero de Marc Márquez. El circuito alemán es su feudo, su fortaleza inexpugnable. Desde 2013 hasta 2021, Marc ganó 8 veces consecutivas en MotoGP. Y aunque no se corrió en 2020 por la pandemia, su dominio en este trazado
Es de esos que hacen que los rivales se lo piensen 2 veces antes de desafiarlo. Incluso en 2017, bajo condiciones de lluvias similares, Mark se llevó la pole. Así que lo de este 2025 no fue exactamente una sorpresa, pero sí una confirmación de que cuando se trata de Sachsenring, el 93 tiene un doctorado en pilotaje, su 7ª pole del año, la número 101 de su carrera en el Mundial y la 8ª en Sachsenring, solo añaden más brillo a una estadística que ya parece de videojuego. La lluvia, por supuesto, fue la gran protagonista del día. No solo complicó la vida a los pilotos, sino que también puso a prueba a los equipos y sus estrategias. La elección de neumáticos fue un tema de debate constante. Zarco y Viñales, en la Q1, demostraron que tanto los medios como los blandos podían funcionar. Pero en la Q2, la mayoría se decantó por los blandos, buscando ese extra de agarre en una pista que parecía una piscina. Las caídas de Viñales y Miller en la curva 4 fueron un recordatorio de lo traicionera que puede ser Sachsenring cuando está mojada. Esa curva, con su inclinación y su asfalto resbaladizo, se convirtió en una especie de némesis para los pilotos, y más de uno debió de mirar al cielo y maldecir en varios idiomas. El ambiente en el paddock también tenía su propia dinámica. Los mecánicos trabajaban a contrarreloj, ajustando suspensiones y presiones de neumáticos, como si fueran chefs preparando un plato en un concurso de cocina. Los pilotos, mientras tanto, trataban de mantener la calma, aunque se notaba la tensión en sus rostros. Buck, fiel a su estilo, parecía estar en su salsa. En agua hay que pensar en el Mundial, dijo, dejando claro que, aunque arriesgó para la pole, su cabeza ya estaba en las 2 carreras del fin de semana. Zarco, por su parte, hablaba con esa serenidad de monje budista que lo caracteriza, analizando su estrategia y soñando con un podio en la sprint. Bezzecchi, más expresivo, no podía ocultar su satisfacción por estar en la primera fila, aunque admitió que cada vuelta era como jugarse la vida en una ruleta rusa. Y luego estaban los aficionados, esos héroes anónimos que bajo paraguas y chubasqueros llenaban las gradas de Sachsenring con la esperanza de ver algo memorable. No se fueron decepcionados. La Q2 fue un espectáculo de valentía, estrategia y, ¿por qué no?, un poco de locura. Ver a Márquez volar sobre el asfalto mojado, con la moto deslizando en cada curva, pero manteniendo el control como si estuviera conectado a la pista por un cable invisible, fue de esos momentos que hacen que valga la pena madrugar un sábado. Zarco, con su estilo más calculado pero igual de efectivo, y Bezzecchi, que parecía estar disfrutando cada segundo de su aventura en el agua, completaron un podio de clasificación que prometía emociones fuertes para el domingo. Pero no todo fue magia y heroicidades. Las bajas de pilotos como Jorge Martín, Enea Bastianini y Somkhiat Chantra dejaron un hueco en la parrilla. Martín, sustituido por Savadori, no pudo estar presente por problemas físicos, mientras que Bastianini, con apendicitis, se perdió el fin de semana entero, con la esperanza de volver en Brno. Chantra, otro ausente, dejó a Tech 3 y Tech sin uno de sus pilotos. Y aunque el equipo confiaba en recuperar a la bestia pronto, la ausencia de estos nombres pesó en el ambiente. Sachsenring, con su trazado corto y técnico, no perdona, y la lluvia solo amplificó los desafíos. La parrilla, entonces, quedó así: Marc Márquez en la pole, seguido de Johan Zarco y Marco Bezzecchi. La segunda fila, con Morbidelli, Acosta y Alex Márquez, prometía una pelea interesante, mientras que la tercera, con Quartararo, Di Giannantonio y Miller, tenía potencial para sorpresas. Binder, Bagnaia y Viñales, más atrás, tendrían que remontar si querían meterse en la lucha por los puntos. Y desde la 13ª posición hacia abajo, Oliveira, Aldeguerre, Marini, Raúl Fernández, Mir, Rins, Ogura y Savadori completaban una parrilla que, aunque mermada por las bajas, seguía siendo un polvorín de talento. El sábado en Sachsenring no fue solo una clasificación, fue una lección de cómo el talento, la estrategia y un poco de valentía pueden convertir un día gris y lluvioso en un espectáculo inolvidable. Marc Márquez, con su pole número 101, demostró que sigue siendo el amo y señor de este circuito,
incluso cuando el cielo parece decidido a complicarlo todo. Zarco, con su segundo puesto, recordó al mundo que no hay que subestimarlo, especialmente en agua. Y Bezzecchi, con su Aprilia, añadió un toque de frescura a una primera fila que tiene todos los ingredientes para un domingo épico. Ahora solo queda esperar a la carrera sprint y al Gran Premio, donde, si la lluvia sigue haciendo de las suyas, el espectáculo está garantizado. Porque, como dijo el propio Marc, en agua hay que pensar en el Mundial, pero también en dar un buen show. Y en eso, nadie lo hace mejor que él.